Ya lo hizo oficial, habló sobre su familia, sobre su fe, sobre su experiencia política y también aprovechó este momento, obviamente, para criticar a la administración Biden, diciendo que Biden ha debilitado a Estados Unidos tanto en el interior como en el exterior. Habló también sobre el sistema educativo en este momento en Estados Unidos y vamos a volver a iniciar esta conversación con nuestro amigo de la casa, analista político Wadi Gaitán. ¿Qué opinas hasta el momento de lo que has escuchado por parte de Mike Pence? Sí, muy interesante. Él tiene el enfoque en el ojo en blanco, como dicen, el target, como dicen en inglés, que es Iowa. El 90% de los candidatos que no consiguen votos en Iowa, el siguiente día cierran su campaña. Él está, actualmente el discurso que está dando es en ese estado. Él entiende el significado y el peso de ese estado. También él habló profundamente de su familia. Iowa es conocido como un estado tradicional conservador, no es un estado necesariamente populista, que es algo que es conocido el expresidente Trump. Entonces, el hablar de su familia, el ser que su esposa fue la persona que lo presentó, el ser que habló de sus hijos, que el papá de él estuvo en el ejército, que la mamá de él era la hija de inmigrantes de Irlanda. Todos esos detalles está pintando él esa narrativa de ser un hombre de familia. Él habló de que es un hombre de fe, que durante el tiempo que él estuvo en Indiana como gobernador, peleó por los derechos de aquellos que son de una religión, el derecho a la vida. Entonces, él se está estableciendo, a mi punto de vista, como su propio individuo y va a hacer esa distinción de Biden y del resto de los candidatos. Además, yo creo que ha sido bastante llamativa la fórmula que ha elegido para hacer esta presentación, ¿no? Primero ha sido Karen Pence, su mujer, la que ha hablado de las maravillas como esposo, como papá, que es Mike Pence, sobre todo pues para, como tú dices, ¿no?, captar la atención de esos votantes que sean un poco más conservadores. Y algo que ha hecho Mike Pence en cuanto se ha presentado, que ha sido bien curioso también, que dice: soy cristiano, soy conservador, soy republicano. O sea, él ya está dejando claramente quién es Mike Pence para que no pensemos en él como el ex vicepresidente de la época de Trump, sino para que tenga su propia autonomía y explique bien a los votantes qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer. A mí me gustaría también hablar sobre lo que él ha comentado, tú lo decías brevemente, ha hablado de la gasolina, ha hablado de la gran deuda que tiene este país, ha hablado de la inflación, ha hablado también del retiro de Afganistán. ¿Por qué crees que ha utilizado estos temas que sin duda forman parte del pasado? Sí, parte del pasado, pero yo creo que tienen mucho que ver, especialmente en el lado de la economía. Yo creo que al final del día hay muchos temas que nos importan como ciudadanos. Al número uno está la economía, el poder ahorrar para el futuro, el poder ahorrar para la escuela de nuestros hijos, el poder ahorrar para esa primera casa. Y yo creo que él está hablando de esos temas, uno, porque le importan al pueblo americano, pero también es una forma de distinguirse del presidente Trump sin usar el nombre de él. O también de Biden, por ejemplo, cuando hablamos de Afganistán específicamente, eso es algo que empezó con la administración de Trump, pero el golpe más duro y la persona que recibió más crítica fue el presidente Biden. Yo creo que él ya es una forma de, por decir, como atacar al presidente actual. Es una forma de él poder decir, aparte de tener ese enfoque en Iowa, en parte de ser yo el conservador republicano que va a representar a este grupo, también voy a ser el individuo que puede retar al presidente actual. Algo que mencionaste del ser que él se posicionó como republicano. Él habló de Ronald Reagan, algo que estábamos hablando anteriormente. Sí. Ronald Reagan representa ese tiempo como tradicional del conservador. Aquellos tiempos de los 80, de los 90, antes de que vino esa presidencia de Donald Trump. Tiempos que yo creo que muchos republicanos recuerdan como tiempos históricos bajo ese presidente. Yo creo que es muy interesante que él usó y se posicionó como un conservador de ese tiempo. Wadi Gaitán, muchísimas gracias por este análisis, gracias por acompañarnos hoy aquí en el estudio, nos encanta y ya sabemos que Iowa y New Hampshire son estados claves, son estados que siempre muestran a esos candidatos más viables para las elecciones presidenciales. Espero que tengas una excelente tarde y me imagino que estaremos conversando contigo bastante. Aquí estaremos, gracias, un placer. Muchas gracias, Wadi. Y también destacar un poco, que lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no?, la tipografía que ha utilizado para su cartel de campaña. Pues recuerda más a una tipografía de los años 80 que algo un poco más moderno, ¿no? Así que quizá quiere volver a inspirar a la gente del Partido Republicano a esa época de los 80 con Ronald Reagan y la época de esplendor, ¿no?, Eso del partido. fue estratégico, no fue por accidente. Totalmente de acuerdo. Nos vamos a una pausa, ¿no? Así mismo, regresamos después de esta corta pausa en 90 segundos. No se vayan.